9:28, vamos a cambiar de tema. Vamos Bien. a revisar lo que sucedió este fin de semana y nos vamos de inmediato a Linares, donde un tornado, y ya le vamos a preguntar a Alison si efectivamente lo es, deja al menos 150 viviendas afectadas. Alcalde habla de daños de grandes proporciones. Estamos allí, hay varias zonas de la ciudad que quedaron completamente sin suministro de energía eléctrica. Pancho Sanfurgo ya está ahí con todo el detalle. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amanece Linares? Hola, ¿cómo están? Un tornado en la escala de Fujita que está catalogado en la escala 0, que uno dice, oh, 0 es poco, pero llega hasta los 120 kilómetros por hora, 117, entre 117 y 120 kilómetros por hora, porque normalmente se pasan de escala. Y mire cómo saca estos árboles de cuajo. O sea, estamos hablando de un tornado que tiene la fuerza suficiente para sacar 1, 2 árboles. Bueno, nosotros vamos a ir caminando y ustedes van viendo, las casas están acá en este sector todas con las lonas, porque los techos no lo alcanzamos a ver ahora porque nosotros estamos desde abajo, pero los techos se volaron por completo y después de esto vino la lluvia además. Este era un horario en que estaba lloviendo y por lo tanto las casas quedaron absolutamente inhabitables. El agua al interior era mucha y se transformaba en un barrial al interior de las casas. De hecho, acá fíjense, vamos a conversar nosotros porque el arrendatario de esta casa además usa su silla de ruedas y le es complicado moverse y por lo tanto salir de acá. Miren ahí. Todo el techo que lo han tenido que ordenar ahora, el revestimiento que va al interior de las paredes de aislación también, volando está por allá arriba en los árboles. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Por supuesto, ¿qué vive acá tu papá? Yo No. y mi papá vivimos aquí en la casa. Sí. Cuéntanos un poco la situación, esto como a las 3 de la tarde el sábado. Claro, sí, fue como a las 3, empezamos a sentir un ruido, empezamos a mirar y claro, el viento era un tornado y claro, se empezó a arrastrar todas las cosas aquí, latas, árboles, todo tipo de cosas arrasadas con todo. Nosotros, Y más encima la lluvia. claro, sí, nosotros nos ganamos aquí en la ventana, el poste del árbol se movía de lado a lado y ahí nos dimos cuenta que el techo se estaba volando, se estaba desarmando entero. El ruido era como, la gente dice como de un temblor. Sí, como de un Claro, temblor, claro, sí, un justamente estruendo era muy bastante fuerte. Sí, ¿Pancho? era como el de un temblor. Pancho, Y tu papá preguntarle... entiendo que está en silla de ruedas, además. Si quieres lo pueden pasar a ver, está acostadito así, pero claro, él te... No, pero no lo queremos molestar, No, pero claro. que nos cuentes tú un poco. Panchito. ¿Cómo fue el tema, digamos? Porque después además llovía y se mojó. Claro, Claro. sí, no, se mojó todo. Nosotros al ratito empezamos a sacar un par de cosas, los escombros que quedaron en el techo y empezamos a tirar las carpas porque la lluvia seguía. Claro. O sea, adentro se mojó todo el segundo piso está todo mojado, el techo está todo inundado, o sea, está todo deteriorado. Muchas gracias. Yo sé que les queda mucho en la mañana que hacer. Nosotros vamos a ir recorriendo. Alison, te escucho mientras Sí. porque tú eres la experta. Yo me mandé un carril, no sé si fue carril de la escala Fujita ahora en la mañana porque tú me habías entregado el dato. Nosotros vamos a ir recorriendo, Sí, mostrando vamos un poco a los explicar- daños que quedaron porque eso, explica tú, yo voy Primero hay que mostrando explicar, yo mientras. creo, por qué en Eso. Linares y en esta parte de Linares ocurre esto. Claro. No, y primero aclarar que podemos estar hablando de un presunto tornado. ¿Por qué? Porque no se tuvo registro dentro de todas las imágenes que se captaron de la ciudad del famoso remolino, de este torbellino asociado a este tornado, a este supuesto tornado. Por lo tanto, existen dos cosas en meteorología, o es el tornado o es una micro ráfaga o micro burns, que es una especie de ola de aire frío que desciende de la nube y que genera destrucción en su paso y puede ser una ráfaga muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va a generar la diferencia de saber si es un tornado o una micro ráfaga? Es la trayectoria. Ah, perfecto. Es la trayectoria. Si este tornado se movió, la destrucción que hizo fue de forma errática en diferentes partes, estaríamos hablando de un tornado. Pero si fue una línea continua de desastre, lo más probable es que no sea un tornado y sea una micro ráfaga. Pero obviamente esto... Alison. Dígame. Sí, Panchito. Te aporto un dato, a Sí. ver si puede complementar, Eso. un poco o hacer la diferencia. Eso. Sí, Lo ayúdame. que nos explicaba la gente es que el viento ingresó por allá, que es la avenida Circunvalación que va hacia allá al fondo, Perfecto. y que se fue metiendo hacia acá haciendo como un zigzag. Entonces golpeó acá y venía, si te fijas... Fue zigzag, es muy no raro, fue- pero si no te fue fijas, una corriente de aire. Claro, Ya, esa eso casa es esquina un tiene el daño, buen acá dato. está todo acumulado y después la de al lado, nada.
pero Perfecto. cruza aquí enfrente, Mira, hace este ese es zigzag hacia súper acá. buen ejemplo. Eso ya estaría Mira, hablando clásico. de un Claro. tornado. De un tornado, exactamente. Y acá tiene daños nuevamente, ¿te fijas? Mira, y buen aquí se dato, fue por aquí y se cruzó para Panchito. la calle al lado. Muy buen Nosotros dato porque vamos a ir nos está hablando avanzando de la hacia la otra trayectoria. calle. Se puede definir la trayectoria del tornado, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, estaríamos hablando de un tornado. Por supuesto que las personas que tienen que hablar sobre tornado y también su categorización según los desastres, porque hay que ser claros, hay que ir a hacer una visita técnica a terreno y según el desastre que este supuesto tornado deja, nosotros lo vamos a categorizar en la escala Fujita. Es por el daño Que genera, es cómo se categoriza. Porque también hay que ser claros, lamentablemente no tenemos grandes estaciones, una gran cantidad de estaciones en la zona que podamos saber cuánto fue el viento máximo que marcaron las estaciones. Ni anticiparnos tampoco, que es el gran problema que hemos visto. Para en el poder último tiempo. anticiparnos, la Mira, única si se forma fijan, es a Alison, través de radares y no tenemos ninguno en Chile. Pancho. Pancho, Si se fijan, perdón que haya interrumpiendo, este lado de acá no le pasó nada, po. claro. Que es la misma casa esquina. ¿Por qué? Porque se saltó y volvió a hacer este zigzag que nos va diciendo la gente con este Súper. ruido. Yo me Buena acuerdo cuando estuvimos en información. Puerto Vara que se repetía el ruido como de terremoto, este ruido como estruendo. grave, como de terremoto, Sí. se repetía Como que se abre el cielo. y se saltó hacia acá. Y te fijas, acá botó más árboles, se levantó las rejas aquí en esta como especie de placita. Mira este sector y después fue haciendo otro zigzag a lo largo de los distintos pasajes. Perfecto. Ahora, a esta hora, de hecho, se están Violento, repartiendo planchas ahí en la sede dañino. vecinal porque en la esquina allá también botó más cosas. Claro. Violento. No, y para que haya botado esa cantidad de escombros, de árboles y techumbres, claramente ese tornado tuvo que haber superado los 100 kilómetros por hora. Y como bien decía Pancho, dentro de esa categoría tenemos un F0 o un F1. Estaríamos bordeando entre los dos. Obviamente, insisto, la visita técnica es muy necesaria para poder categorizar este supuesto tornado. Me acuerdo que cuando fue lo de Puerto Vara, Sí. hablábamos de que quizás algunos teníamos la percepción hasta ese entonces que no eran muy comunes los tornados en Chile. Uno los asocia más bien a Estados Unidos, porque además hay más imágenes, hay más registro, y es un tema que uno pareciera tenerlo más presente. Pero revisábamos hacia atrás y sí hay presencia de muchos tornados. ¿En qué zona y por qué Linares? Sí. ¿Por qué Linares? ¿Por qué Puerto Vara? Exactamente. ¿Podría eventualmente ser hacia el centro norte del país? Sí, Andreita. Mira, principalmente es importante destacar que en los últimos, desde 1950 hasta la fecha, llevamos registro de 100 tornados. Hay que recordar que la demografía cada vez está creciendo, también la tecnología, porque ahora podemos tener, antes los registros que habían eran a través de diario, el diario así antiguo que salía, el boca a boca de la gente que veía como este remolino, ¿no? Pero hoy en día lo podemos captar gracias a las cámaras de los celulares, a que hay más gente en las zonas que habitualmente ocurren estos tornados. Antes no eran tan pobladas, ahora sí son más pobladas, entonces todo eso ha ayudado a que este registro siga creciendo. Pero no es algo de ahora, es algo recurrente. Hay registros desde incluso 1934, que fue uno de los tornados más fuertes en Concepción, por ejemplo, donde hubo alrededor de 27 personas fallecidas ahí en la región del Biobío, mi querido Julio César. Pero efectivamente, ¿por qué ocurre en esta zona? Principalmente porque necesitas un contraste de masas de aire importante. Es decir, esta área desde el Maule hasta la región de los lagos, que es la zona donde más se producen estos tornados, tienen que tener una masa de aire cálida por el norte y una masa de aire frío. Este contraste genera estas corrientes ascendentes y descendentes que producen estos tornados. ¿Por qué ocurre aquí? Y también por qué en esta fecha. Porque hay que ser súper claros. En verano nosotros tenemos masas de aire cálido. En invierno tenemos masas de aire frío. Pero en las épocas, en las estaciones intermedias, como primavera y otoño, es donde tenemos más posibilidad porque está ese contraste de masa de aire cálido y masa de aire frío. O sea, es en estas estaciones intermedias donde hay como mayor inestabilidad, digamos, y puede generarse estas condiciones. Pero ¿solamente en el centro sur y sur o podría estar perfectamente ver una situación así en la región metropolitana? Se
tiene registro hace muchos años atrás, de 1920, de que efectivamente habían personas que vieron este torbellino en Santiago, pero fue un registro que se tuvo hace muchos años y solamente se sabe del boca a boca, que se fue propagando como por el tiempo. ¿Pero podría ocurrir? ¿Por qué es poco probable? Primero que todo, porque Santiago es una cuenca. Claro. Tenemos que tener claro que tenemos la protección orográfica, la protección de las montañas. Tenemos cordillera de la costa y cordillera de los Andes. Para que un tornado tenga una mayor intensidad, necesita planicie, necesita espacio para que se desarrolle. Y afortunadamente, como nuestras cordilleras están presentes, se generan estos tornados que son breves, son cortitos y no tienen tanta intensidad porque no tienen el espacio para desarrollarse. Estamos entre paredes. Por eso es muy raro que en Chile tengamos tornados categoría 3, 4, 5, como lo que ocurre en Estados Unidos. Pero aquí sí podríamos tener un tornado 0, 1 o 2, por ejemplo. ¿Ya? Pero también es importante recalcar que esto ocurre en esta zona por ese contraste de masas de aire, solamente en esa zona. Santiago es más difícil, como te digo, solamente ese registro muy antiguo. Pero es poco probable que en Puente Alto un día pase un tornado. Claro. Es muy poco probable que en la zona central, porque estás protegido por dos cordones montañosos. Igual es bueno contar que en Chile ocurren tornados. Porque ocurren, más de 100. Uno lo asocia a las películas, ¿cierto? Esto pasa en otras partes, pero no acá. Pancho Sanfurgo, veíamos un auto aplastado. Sí, mira, fíjate. Bueno, esto suele pasar. Mira el árbol. Mira, el árbol de raíz. Con el pino. El pino es un árbol de raíz no muy profunda, pero sí muy ancha. Pero fíjate la circunferencia que hace la raíz. Entonces, como la raíz no es tan profunda, con este tipo de vientos los bota fácilmente y cayó sobre este auto. Fíjate, ahora lo están cortando. Rompió la pandereta, acá nosotros pedimos permiso para poder ingresar. Rompió la pandereta también y parte de la reja del vecino, por supuesto. Ahora lo están tratando de cortar. Mira cómo quedó el auto. Sí, impresionante. Mira cómo quedó el auto. Se lo llevó con todo. No, y esto acá nosotros estamos a 2 cuadras de la casa original. Pero si ustedes se fijan, insisto, para seguir un poco reforzando, un datito, Alison, me cuenta la gente de acá. ¿Ya? El último tornado que hubo en Linares fue en el año 60 o 65. Más o menos. Perfecto. Y si ustedes se fijan, miren acá. Ahora están cortando, pero mira el daño que hizo a la reja por fuera. Mira, ahora lo están cortando. O sea, todas estas ramas cayeron y están aprovechando. Mira, claro. Esta es la casa al lado. Sí. Mira como toda la pandereta, todo el ladrillo. Fueron las dos casas ahí, lo botó por completo. Sí. Oye, ahí teníamos la casa del vecino y la casa del otro lado. Las casas del otro lado no les pasó nada. Claro, la que está como tú nos decías, ¿no? Esa trayectoria de dos las agarró. Sí, lo que es impresionante es que uno se imagina, Pancho, que un árbol con un tronco como el que estábamos viendo tiene mayor firmeza, que no es llegar y no son unas ramas que se vuelan, pero aquí sale de cuajo y cae arriba del auto, la pandereta, o sea, la fuerza del viento. Y si sale de cuajo, chiquillos, yo me atrevería a decir que esto es un F1 fácilmente, es decir, estamos superando vientos de 138 kilómetros por hora. Imagina. Y esta clasificación llega hasta los 178 kilómetros por hora. Por lo tanto, un F1 podría generar estos desastres. Así, el sacar árbol de cuajo, levantar o voltear autos. Claro. También, el sacar techumbres, por supuesto. Esa imagen es muy buena porque se ve cómo son las raíces del pino. Sí. Son estiradas, son superficiales, pero estiradas, ¿cierto? Bien alargadas, parece un verdadero círculo, pero no son profundas. Entonces, ¿qué tan alto era este pino? ¿Se sabe qué tan cuál era el estado original? Porque si tenía mucha rama en la copa, por ejemplo, el viento ahí se lo lleva, pero sin problema, que parece que es lo que sucedió. Aproximadamente, te voy a hablar de altura aproximada, me dicen 15 metros. Pero el tema, mira, acá tú ves, mira, rompió todo el cemento. Claro. Aquí está la forma del, mira. La fuerza que tuvo el para semicírculo, poder sacarlo del cemento. Claro, lo rompió completo y lo sacó y lo levantó y cayó sobre este auto, sobre la pandereta, sobre el cerco, la reja de la casa al lado. Es decir, la potencia que tiene que haber tenido. Y por supuesto lo que te habla de
la fuerza y no sé si es en kilómetros por hora, entiendo que se mide la velocidad de los vientos. Yo, por eso decía en la mañana que debe ocurrir más o menos lo que pasó en Puerto Varas, que esto está entre el F0 y el F1, porque yo creo que se pasó del F0 por la fuerza que vemos aquí al levantar el árbol. Sí, que insisto, el pino es un árbol de raíz no muy profunda, pero sí muy amplia. Por eso que es más fácil que levante un pino que un eucaliptus, ponte tú, que tiene raíces muy profundas. Claro. Pero aún así, estamos hablando, mira el grosor del tronco. Sí. Exactamente. Mira el grosor de este tronco. Es un tronco de un grosor importante, de un peso específico importante por el tamaño, por la copa, por todo, y lo levantó como si tuviéramos... Imagínate el ruido. A una persona... Imagínate el ruido que se debe haber sentido. Tengo una duda muy pedestre y quizás muy infantil, pero a lo mejor alguien la tiene en su casa, igual que yo. Entonces, si te agarra a ti como ser humano... Te levanta. Esta tomba, si te pilla al medio, si vas caminando y te pilla al medio, así como levantó, ¿te levanta y te arroja? Julito, con 60 kilómetros por hora, ya el viento te mueve, te desestabiliza. 60 kilómetros por hora. Acá estamos hablando por lo menos de viento de 138 kilómetros por hora. Por lo tanto, te levanta y claro, según su rotación te puede tirar en cualquier momento. Por eso es tan importante que frente a un tornado uno tenga que estar bajo techo. Obviamente, acá lamentablemente no tenemos sótano, que es el lugar más seguro donde uno se puede refugiar frente a esto. Pero vamos a tener que empezar a hacernos la idea de que la zona segura de la casa para refugiarse ante un tornado tiene que ser un sector en lo posible central de la casa, sin ventanas. Si usted no tiene un sector sin ventanas, meterse a lo mejor debajo de la cama o en la tina del baño con un colchón encima, una frazada. Un baño ciego ideal. O sea, sería lo más ideal. Pero yo insisto, esto lo estamos viendo de forma mucho más recurrente y es algo que vamos a tener que analizar y empezar a hacer construcciones o normativas en torno a vivir una nueva realidad. Qué locura la naturaleza, ¿no? Perdón que diga esto, pero Alison, esta suerte, Pancho, de azar de la trayectoria. Sí. Qué locura la naturaleza que en un lado saque el árbol, mate el auto, salga el cemento y los que están ahí al ladito... No les pasa nada. Sí. Nada. Es un movimiento errático, va cambiando, ondulante. Quería sumarle otro elemento, mire. Este pino acá lo levantó de cuajo. 2 metros. 2 metros. Hay un limonero pequeñito, intacto. Tiene sus limones ahí. Mira. Un par de limones. Claro. Se rompieron algunas ramas. Está intacto. Pero intacto. Claro. Pancho, sería importante... Esa es la trayectoria. Así de errática la trayectoria. Exactamente. Pancho, sería importante saber cuánto duró. Generalmente estos tornados son tornados breves que no duran más allá de 3 a 5 minutos. La gente que vive ahí o los vecinos te han comentado cuánto es lo que duró aproximadamente. Ese rango, precisamente. Entre 3 a 5 minutos. Ese es el... Que es lo mismo que Puerto Varas. Exactamente. Eso es lo que... Claro, lo que pasa es que entiendo yo, dentro de lo poco que entiendo, pero por lo que me tocó cubrir en Puerto Varas, que hay un rango, digamos, total, desde que parte en el inicio hasta donde termina, que me imagino que puede haber sido un poco más largo, pero quizá la sensación caso a caso, en esta casa, por ejemplo, donde estamos ahora, donde se cayó el árbol, puede haberse sentido como algunos minutos, algunos segundos, pero claro, entre 3 y 5 minutos en total, diría. Sí, entonces un tornado breve. Ahí, en Estados Unidos me tocó, obviamente, hacer coberturas de tornados, pude hacer tornados, coberturas de F0, F1, F2, incluso F3. Y efectivamente esto tiene toda la pinta de un F1. Allá me imagino que te tocó pronosticar tornados. Sí. Oye, atención, no sé, en tal parte, a tal hora vamos a tener tornados. Exactamente. ¿Se puede hacer eso acá? No se puede, no tenemos la herramienta. La única herramienta que permite ver esto es un radar. Recordar que los radares muestran cómo es el comportamiento del viento con la altura. Entonces esa capa te permite saber si se va o están las condiciones propicias a la atmósfera para que se genere un tornado. Y eso tú lo puedes ver con al menos media hora, 1 hora de anticipación por el sistema de tormentas que se viene aproximando. Pero lamentablemente en Chile no tenemos eso. ¿En qué nos basamos los meteorólogos? Nos basamos en
índice de inestabilidad, que para variar estos índices tienen parámetros totalmente diferentes a lo que ocurre en Estados Unidos, porque también nuestra forma, nuestra geografía es muy particular. Claro. Entonces es muy difícil poder pronosticar este tipo de fenómenos en Chile. Ali, la única forma es el radar. El radar, El ¿no? radar. Que no tenemos. El radar. Y esto podría empezar a repetirse con mayor frecuencia. Claro o sea, que sí. cuando hablamos del cambio climático y temperaturas que cambian y, no sé, estaciones que son cada vez más intensas, también en términos de tornados esto podría ser más Por frecuente. supuesto. Porque eso te da mayor razón todavía de que se requiere invertir en instrumentos para evitar tragedias. Totalmente. O sea, en esta oportunidad, afortunadamente, mira ahí ese árbol cae arriba de un auto, no había nadie, pero podríamos empezar a hablar de víctimas fatales, podríamos empezar ya a ver situaciones súper graves. Entonces, la importancia de adelantarse a lo que podríamos empezar a ver ya de manera frecuente. Te va a salvar vidas, va a evitar conflictos. O sea, el tema de poder tener una máquina que te ayude a decir, al menos con media hora de anticipación, decirte, ojo, acá se está produciendo algo raro, puede generar algo, te llega una alerta al teléfono, tú te preparas, vas al lugar de Claro, te da resguardo, un tiempo. hablas con tus familiares, oye, se puede desarrollar esto, cuidémonos, tengamos nuestro kit de emergencia, que siempre lo mencionamos, que es tan importante y que acá en Chile realmente no se tiene esa cultura. Entonces, de verdad que yo creo que hay que empezar a ambientarse a esto. Es una nueva realidad. El cambio climático está generando que en nuestra zona centro-sur del país estos fenómenos se vuelvan mucho más recurrentes con el Que tiempo, sabe con que los cambios de temperatura. La impresión que tengo yo, porque creo que yo fui muy conversado con mis abuelos que eran de campo. Mis abuelos de campo. Yo creo que tornados siempre han existido. Siempre. Pero hoy día están llegando como a la ciudad. Mi abuelo Que se siempre me apuntan decía que pasaban tornados, pero por el campo. Claro. Y que de repente agarraban una casa, un granero, alguna cuestión, ¿no es cierto? Y botaban su árbol, todo. Exacto. Que inexplicablemente pillaban árboles botados y todo. Que eran a campo abierto, digamos. Lo que pasa es que ahora tan Linares, digamos, en plena ciudad, ahí en el auto, las casas, todo. Está más poblado. Entonces creo que ahí es donde hay que ponerse hoy día, ¿no es cierto?, serio y decir, bueno, esto es una realidad, Sí. esto es lo que estamos viviendo, hoy día le pasó a Linares, mañana puede pasar a otra ciudad, a otra región, hay que tener los instrumentos para poder tomar Prevenir. medidas, prevenir, anunciar, avisar. Avisar, a la gente, anticiparse. anunciar, porque el árbol y que se saque el árbol, que se mueva el cemento, todo, no lo va ninguna herramienta A evitar. A evitar, digamos. Pero sí, lo que hablábamos antes, que no haya una persona, Cuidarse, que no haya exacto, niños, que no hayan lesionado. que no hayan lesionado. Sí. Eso sería lo importante. Pancho. Pancho. Oye, Alison, Dígame. no, esto además fue acompañado, no sé si en las horas siguientes o el día siguiente, de trombas marinas en Hualpén, Sí. que esto es en Concepción, En Conce. en Hualpén y en San Pedro de la Paz, que hasta donde yo aprendí la diferencia entre la tromba marina y el tornado, que es lo que me enseñó usted la vez anterior, es que una se da en el mar y la otra entra a la tierra, digamos, pero son Exacto. básicamente lo mismo. Aprobado, un 7. Que te habla de la frecuencia de estos elementos. Mira, Exacto. vamos a conversar a propósito de especificar que ya el vecino nos está pidiendo salir porque va a empezar a cerrar y a hacer los trabajos, pero vamos a conversar con Alejandra a propósito de los datos que... Alejandra, estamos en vivo en directo para el matinal de Contigo en la Mañana. ¿Cuánto duró? Salgamos un poquitito aquí para que solo las cámaras. ¿Cuánto duró todo esto en tiempo, digamos? Aclarar, nosotros tenemos la duda si esto fue, la trayectoria fue recta, fue en zigzag. ¿Cómo fue la cosa? En zigzag. Fue en zigzag. Perfecto. Esto partió aproximadamente Todo a las 3 de la tarde e ingresó a las villas nuestras. Ya. Y yo creo que 10 minutos o menos, a lo mejor fue como una ráfaga de viento que pasó por todos lados. Exacto. Lo ¿Cómo reaccionaron? escucharon, Remolino. lo escucharon, lo vieron. Me pregunta Alison, ¿se escuchaba muy fuerte lo otro? ¿Se veía? Porque a veces queda la duda. ¿Se veía este círculo? ¿Se lograba remolino. identificar? Se veía claramente. Mira, o sea, el ellos lo viento vieron. empezó Ellos lo a vieron. girar Ahí y está. con ello llevaba latas y un montón de desechos que empezó a tomar de todas las viviendas. Ya, y que lo fue trasladando para todos lados. Claro. Para todos lados. Sí. ¿Estaba lloviendo Oye, o había parado? Alejandra, para que ustedes sepan, Alejandra ella es presidenta de la Junta, presidenta de la Junta de Vecinos
acá de las villas que están trabajando precisamente. Ahora esta gente del municipio, Claro. esta gente de seguridad, porque están empezando a cortar acá, van a repartir planchas de zinc. ¿Cómo? Sí, eso lo vamos a hacer ahora porque ya la... Sí. ¿Ya? Ahora ya viene la ayuda de Senapred. ¿Ya? Nos entregaron planchas de zinc que van a ser repartidas a los vecinos más afectados. ¿Cuántas casas más o menos tienen catastradas? Alrededor de 100. Ya. Pero nosotros pensamos que puede subir la cantidad de... Con distinta consideración hay distintas casas, ¿no? distintos sí. Ya, perfecto. Tenemos 3 niveles, unos muy afectados, medianamente afectados y no tan afectados. Ya, Pancho, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra Ruiz, presidenta de la Junta de Vecinos. Dígame, Julio. yo estaba buscando información en archivo y encontré un diario que el miércoles 27 de junio de 1962, el titular es Daños del tornado en Linares. Mira, que era lo que decía 62. Pancho, más o menos, Ahí está. decía entre el Pancho. Por eso 60 y el decía, entre el 65. 60 y el 65. Sí. Pancho, Fue el 62. y hay entonces. fotos Ya. de casas en el piso, ¿ah? Claro. Entró con todo. Los palos tirados y Claro, todo. no Ahí es primera vez que ocurre. Daños del tornado en Linares, miércoles 27 de junio de 1962. Un tornado muy destructivo, como dice Alison, no es una cuestión de ahora, pero que ahora se va a hacer más recurrente, eso es evidente. Evidente por los contrastes de las masas de aire. Nosotros, bueno, hay un estudio de un compañero, José Vicencio, está haciendo su doctorado en el tema de los tornados en Chile, él está en Alemania, y dentro de esa tesis de doctorado, él cuenta que la época en donde se generan más los tornados son entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Pero yo tendría ojo, porque le sumaría 15 de septiembre, 15 de octubre, porque son momentos, son periodos de tiempo en donde existe ese contraste de masa. Mira el de aire. archivo, qué interesante. Mira qué buena imagen. Mira la imagen donde Linares. queda Linares, ahí también con varias casas en el suelo por este tornado que es descrito por los propios habitantes de esa zona. Igual que ahora, por eso era tan importante el testimonio de esa vecina. Claro. Cuando le decíamos, solo escuchó el viento, se dio cuenta o lo vio. Y dice, no, vemos claramente el remolino. Parece una imagen- ¿Qué es lo que uno ha visto en las películas? Claro. Sacada del terremoto de Valdivia. Sí. Claro. 60. Yo siempre he sostenido que antes tiene que haber habido muchos tornados en la zona rural porque seguro. había harto apodo del José Tornado Muñoz, Ricardo Tornado Molina. Mira lo que lo está asociando, Entonces, abuelito. no tiene que decir una cuestión. Mi gente abuela- acá que familiar. estaba Mi viva abuelo me para el decía eso. tornado, que vivía acá en Linares para el tornado tornado del Rodríguez. 62. ¿Ah? Claro. ¿Quién? ¿Pancho? No, acá hay una señora que, pero usted Vivió era el muy tornado. pequeña, digamos, pero Sí. tú recuerdas lo que te comentaba tú. Estábamos hablando, tú para el tornado del 62, ¿tenías qué edad? 3 años. Mi mamá me contó de ese tornado que pasó por Avenida Presidente Ibáñez, por el Politécnico, el hospital. Mira, pasó Mira, por todas partes. Fue muy ¿no? destructivo. Danilo. ¿Y usted vive por acá? Sí, por supuesto, soy vecina. Yo, gracias a Dios, esta vez no ocurrió nada en mi casa. Yo ando apoyando a los vecinos. Pero Soy ya has vivido los solidaria dos ella. tornados importantes de Linares, los ha vivido usted acá. Sí, pero el de 62 no recuerdo acuerda. nada. No, porque era Porque el chiquitito. 62 podría haber salido volando usted. Claro, con Claro, 3 era añitos, chiquitita. sí. Oye, Pero era algo que se comentaba, Vemos que po. están aquí arreglándoles un poco, ya están empezando a traer las ayudas. Hablemos de qué falta que les traigan para aprovechar de pasar el dato. Mira, sí, aquí quien nos ha apoyado ha sido el alcalde. ¿Ya? Pero necesitamos que venga el ministro de Vivienda a ver en persona Y sí. la afectación de nuestras casas. Los vecinos decían, las que están afectadas son nuestras viviendas, así que venga el Ministerio de Vivienda. Así que hay el llamado para el Ministerio de Vivienda. Oye, y yo quiero hacer una diferencia. Yo nuevamente me someto a las enseñanzas de mi gurú de Houston, Alison Guerrero. De Chicago. La diferencia que podría notar yo Sí. entre el de Puerto Varas que tuvimos más temprano en el año y porque las ráfagas o las velocidades yo diría que fueron muy similares. parecidas, sí. La diferencia Sí. es que en Puerto Varas, por ejemplo, vimos casas dadas vueltas y todo porque eran casas que eran construcciones de madera y montadas sobre una especie de palafitos, por lo tanto se las llevaba muy fácil. Claro, las eran casas de la estructuras villa maquillanas. acá están Sólidas. con radier, están bien firmes, Son más pero de lo sólidas. contrario se las hubiera llevado igual. Yo creo que ya con este pino que vimos acá, que ya lo levantaron, vemos que la magnitud y la potencia fue
bien potente, digamos, y afectó a 3 villas, son casi 5 o 6 cuadras a la redonda que se vieron bien afectadas. Pancho, pero creo que las magnitudes o las similitudes son bastantes entre el de Puerto Varas y si es que no me equivoco con las enseñanzas de mi profe y mi gurú, Alison Geller, y Eduardo también, que también me enseña que no está. Sancho Panza al lado de... Hablando de Eduardo Sáenz. Oye, Te Pancho. estoy aclarando, no, por si acaso. Para que te quedas tranquilo. Sí, Para que te quedas tranquilo. Pancho, esas casas están en una calle grande, en una avenida, son pasajes chiquititos, para entender también cómo agarra fuerza, ¿no? Porque tú decías, se requiere como una extensión, una explanada, y veo que es como una avenida. Claro, necesitas espacio, no necesitas tanta disturbio. Por ejemplo, si hubiera mucho edificio, difícil que se forme. Pero ahí vemos casas bajitas, por lo tanto hay espacio para que esto se forme. Sí, y hay perdón, dime. Les muestro, mire. Les muestro. Esta es una avenida, la Avenida Luis Carrera, es una avenida larga con doble vía, digamos, y es bien grande, por lo tanto son espacios amplios, con puras casas. Esto es poblacional, es una población, digamos, es habitacional y son puras casas, no hay estructuras altas que... Claro, no hay edificio. Claro, residencial. De hecho, unas cuadras más allá, varias cuadras más allá, está el colegio de mi hija, de Martina, que no le pasó nada, pero aprovecho yo conozco esta zona y es una zona amplia, y que además pasa lo que dices tú, son casas bajitas que propician que las corrientes de aire sigan formando. Circulen, digamos, no se ven bloqueadas por los edificios. Exacto, porque hay que recordar que un tornado necesita aire cálido en la superficie y aire frío que se desprende de una nube cumulonimbus. Las cumulonimbus son las nubes de tormenta, las que generan granizo. Por favor, no estoy... las que vienen con los iones negativos, cargadas con los iones negativos. Exacto, estas cúmulos son estas nubes gigantes de tormenta, donde son las únicas que producen actividad eléctrica, granizo, chubascos intensos y también ayudan a la formación de nubes tornádicas. He aprendido tanto con usted, Alison. Lindo, mi Panchito. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema es que, claro, para que se forme entonces necesitamos la nube cumulonimbus de gran espesor, que baje el aire frío y que se tope con este aire cálido que viene de la superficie. Como es aire cálido, el aire cálido es más liviano, por lo tanto sube. El aire frío, al ser más frío, más denso, baja y genera este cizalle, este cambio de velocidad y forma este remolino, que es lo que nosotros podemos ver y evidenciar como tornado. Bien, pues 10 en punto, Pancho. Seguimos ahí pendiente de lo que ocurre en Linares. Cualquier cosa volvemos contigo, pero vamos a cambiar de tema. Gracias, Pancho. Muchas gracias.